Presidenta. Bueno, la verdad que yo estoy convencida que el 99% de los argentinos y las argentinas no tienen ni idea de la existencia del Consejo de la Magistratura. Y el 1% que sí tiene alguna idea de que existe el Consejo de la Magistratura, el 99% de ese 1% no sabe a ciencia cierta para qué existe este Consejo de la Magistratura, con lo cual pareciera que estamos tratando un tema ajeno a los intereses o a las angustias de la mayor parte de los argentinos y las argentinas, pero a decir verdad, como se trata de un tema íntimamente relacionado con el sistema judicial tan en jaque hoy en la República Argentina, los conciudadanos deben saber que el Poder Judicial, y en este caso la Corte Suprema de Justicia involucrada en el tema que nos ocupa, tiene la última palabra respecto a la libertad, al honor y a los bienes de todos y cada uno de los argentinos y de las argentinas, y por eso es importante el tema que estamos tratando. Siento que al igual que hace 15 días atrás, estamos en una coyuntura de tener que elegir votar un mal menor para evitar un mal mayor. Porque al igual que el doctor Parrilli, a mí tampoco me convence mucho el proyecto de ley del cual pretendemos sacar hoy una media sanción. Pero no me convence porque surge de un fallo que paradójicamente el órgano que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de los actos de los otros poderes ha dictado un fallo que es anticonstitucional por un sinnúmero de motivos. Y es un fallo anticonstitucional porque fue dictado a consecuencia de una demanda presentada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la sentencia es dictada erga omnes. Y los que ejercemos el derecho sabemos que tanto las acciones de amparo como las acciones de inconstitucionalidad tienen efecto solamente sobre los actores que demandan esa pretensión. Bueno, aquí, a pesar de que fue un colegio que no representa a la totalidad de los abogados del país quien realizó esta acción de inconstitucionalidad, el fallo de la Corte hace efectos absolutamente a todos los abogados y abogadas del país. Segundo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires basó su pretensión o argumentó el daño a la falta de representación, a una representación en el Consejo de la Magistratura en menor cantidad a la que consideraba que era justa. O sea, pedía tener más abogados dentro del Consejo de la Magistratura. ¿Qué hizo el fallo de la Corte Suprema? Declaró la inconstitucionalidad de una ley vigente desde hace 16 años, una ley con la que se designaron más de 700 jueces en el país. Y como por arte de magia, sin ninguna facultad constitucional para hacerlo, volvió a poner en vigencia una ley derogada hace 16 años atrás. En primer año de la facultad, uno de los principios elementales del derecho nos dicen que una ley puede ser derogada por otra ley y que una ley derogada no puede ser puesta otra vez en vigencia por un órgano distinto que sea el Poder Legislativo. Bueno, sin embargo, el fallo de la Corte hoy nos invita a poner nuevamente en vigencia, insisto, una ley derogada hace 16 años atrás. Este fallo, además, se ha expedido por encima de la pretensión, porque no solamente al volver a instaurar esta ley derogada hace 16 años posibilita la representación de más abogados dentro del estamento de abogados del Consejo de la Magistratura, sino que como esta ley vuelve al número de 20 integrantes en lugar de 13, como está vigente hasta el día de hoy, también habrá más jueces, más académicos y más políticos. Mire, Presidenta, cuando se decidió modificar ese régimen establecido por la ley anterior que se pretende instaurar nuevamente ahora y cambiar de 20 a 13 miembros los integrantes del Consejo de la Magistratura, obedeció a un sinnúmero de críticas desde todos los estamentos de la sociedad respecto a cómo venía
cómo venía funcionando este Consejo de la Magistratura, que según sendos artículos de aquella época del diario La Nación, lo caracterizaba como un órgano elefantiásico, un órgano enorme, con muchísimos integrantes, con un tremendo gasto, porque a cada integrante, decían, correspondía 10 contratos de secretarios, de prosecretarios, o sea, contratos de valores dinerarios muchísimos más abultados que los sueldos, que las dietas incluso de los senadores y de la senadora. 20, el número de 20. Que además, esta cantidad de integrantes hacía que se retrase el trabajo propio del Consejo de la Magistratura, porque imagínense, si ahora hace más de 10 meses que no nos podemos poner de acuerdo con una decena de ternas para cubrir cargos vacantes en Comodoro Pi, siendo 13 integrantes, imagínense lo que era cuando había 20 integrantes. Si es difícil que 13 se pongan de acuerdo, me van a decir dónde está la agilidad que ya en el diario La Nación le hacían notar, digamos, el déficit de agilidad por esa organización elefantiática vigente hace 16 años atrás. Ni hablar de la imposibilidad del presidente de la Corte Suprema al presidir el Consejo de la Magistratura, de atento a la innumerable cantidad de trabajo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de hacerse presente en todas las sesiones del Consejo de la Magistratura, con lo cual las decisiones del Consejo quedaban en manos del vicepresidente. Además de designar al director de la administración del Consejo de la Magistratura. Mire, la verdad que yo lamento este fallo de la Corte Suprema y que a raíz de este fallo estemos tratando este proyecto de ley del Poder Ejecutivo como segunda opción, como una opción menos mala, porque además es un fallo que surge de una premisa errónea, de una premisa falsa. O sea, ¿qué dicen para volver a una ley anterior? En esta ley, con 13 integrantes en el Consejo de la Magistratura, no están equilibradas las representaciones de todos los estamentos que la conforman. ¿Por qué? Según ellos, los representantes políticos ocupan 7 lugares en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Dicen 3 senadores, más 3 diputados 6, más un representante del Poder Ejecutivo, 7. Después tenemos 3 jueces, 2 abogados y un representante académico. Y dicen que queda hartamente demostrado en la demanda presentada por la actora en la acción de inconstitucionalidad los graves perjuicios que ocasionó esta composición en estos 16 años a raíz de esta mayoría hegemónica de 7 miembros políticos que tiene la integración del Consejo de la Magistratura. Y aquí es la gran mentira, de la cual surge un fallo, por supuesto, disparatado. ¿Por qué? Porque esos 7 representantes políticos jamás en 16 años han votado una decisión en el mismo sentido. Porque los 7 representantes políticos no somos representantes políticos de un mismo partido. Con mucho viento a favor, 5 coincidimos en la representación política. Pero 2, como en este caso, en el día de hoy, que es el caso de la doctora Giacopo y del doctor Tonelli, pertenecen a la oposición. Nunca votaron con nosotros. Que alguien en este recinto, fuera de este recinto, me dé un solo caso donde los 7 representantes políticos en estos 16 años hayamos votado en el mismo sentido. No hay. Y por lo tanto no hay perjuicio, no hay daño, o por lo menos no es cierto que esta mayoría de representación política sea la causante de los males o del déficit en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Además, otra mentira que hay que desnudar, porque no es cierto, y en esto no coincido con el doctor Parrilli, no es cierto que los representantes políticos seamos 7. Todos los que integramos el Consejo de la Magistratura somos políticos. Los abogados, los académicos y los jueces que la integran, no integran el Consejo de la Magistratura en su carácter de técnicos a través de concursos de antecedente y oposición. La integran por elecciones previas democráticas de su corporación. A los abogados lo eligen los abogados, a los jueces lo eligen los jueces, a los académicos lo eligen los académicos. Obviamente, con mucha menos legitimidad y mucha menos cantidad de votos de los que tenemos
Los senadores y los diputados a quienes nos votan 100.000, 150.000, 200.000 habitantes de nuestra provincia. Fíjense, hace 2 días se eligieron a las abogadas que tienen que completar en el número de 20 según el fallo del Consejo de la Magistratura y habrán votado en el país un total de 3.000 afiliados. O sea, ni siquiera el 7% del padrón de los abogados del país, pero los votaron. No llegaron ahí, no van a llegar por concursos de antecedente y oposición. Y tan es así, y tan abiertamente conocido y escandalosamente escondido en los argumentos de este fallo de la Corte Suprema, que fíjense ustedes, y traigo a modo de ejemplo, y para que, a ver, quienes no integran o no estuvieron cerca nunca del Consejo de la Magistratura sepan de lo que estamos hablando. Hace 2 años, los títulos de los diarios. Macri aseguró el control de la magistratura gracias al triunfo de la lista radical. Ámbito.com, ¿no? Abogados pro lanzaron su candidatura para integrar el Consejo de la Magistratura. 31 de marzo del 2022. Macri aseguró el control de la magistratura gracias al triunfo de la lista radical. El gobierno quedó muy cerca del control total del Consejo de la Magistratura. No habla de los políticos, habla del gobierno de Mauricio Macri. El gobierno quedó muy cerca del control total del Consejo de la Magistratura gracias al triunfo de la lista radical que encabezó Juan Pablo Mas Vélez en tándem con el macrista Diego Marías. Vaya sellando, por favor, senadora. Sí, un minuto, por